Dios me le bendiga, amados hermanos en el Señor, en esta hora de la mañana. Vamos a meditar un versículo de la palabra del Señor, ¿verdad? Un tema muy importante en nuestra vida como cristianos, ¿verdad? Amados hermanos en el Señor, y hoy más que nunca tenemos que estar preparados para cuando Cristo venga, amados hermanos en el Señor. No es tan fácil buscar los caminos de Dios, pero con Cristo somos más que vencedores, amados hermanos en el Señor. El tema de la palabra del Señor es nunca os conocí. Es en Mateo 7:23. Mateo 7:23 dice así la palabra del Señor, amados hermanos: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le dirán: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar por esta palabra, amados hermanos en el Señor. Gloria a Dios. Padre que moras y reinas en el cielo, Señor, en esta hora me presento delante de tu presencia nuevamente, dándote las gracias, Padre, por todo lo que has hecho y todo lo que vas a hacer y todo lo que harás, Padre. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso, Señor eterno. Tú tienes misericordia de millares, Señor. Poderoso eres, Señor, y digno de ser alabado y glorificado, Señor eterno. Gracias por esta mañana. Gracias, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Vemos, amados hermanos en el Señor, que la palabra es muy estricta, amados hermanos en el Señor. Aquí no importa si usted es tan religioso, tan cristiano. Lo importante es, amados hermanos en el Señor, que usted sea obediente al Señor, sea obediente y se cuide, amados hermanos en el Señor. La obediencia vale más que todos los sacrificios, dice la palabra del Señor, amados hermanos. Y vivir en santidad. Son dos cosas, la obediencia y vivir en santidad, amados hermanos, y mucho más cosas que dice la palabra de Dios que tenemos que hacer. Pero aquí, amados hermanos en el Señor, vemos la palabra, dice: os no conocí. Porque podemos estar muy dentro de las iglesias, muy dentro de los aposentos del Señor, pero si nosotros como seres humanos, amados hermanos, le fallamos a Dios, ¿verdad? Si el Señor viniera y nos encuentra así, no iríamos con Él a la Santa Jerusalén. Nuestro pago sería otro lugar, el infierno, amados hermanos en el Señor. Por eso el Señor hoy nos invita que hagamos más de lo posible de vivir en santidad y obediencia, amados hermanos en el Señor, y afirmar nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestro corazón. No es tan fácil, amados hermanos en el Señor, porque en este mundo, déjame decirte que hay tantas cosas, hay tentación, hay muchas cosas que nos ofrece el mundo, hay muchas cosas que el diablo nos habla al oído, ¿verdad? Hay ataques del enemigo, porque estamos viviendo en los últimos tiempos que Cristo viene por su iglesia. Y como me decía el Señor, amados hermanos, unos días pasados me decía, cuando estaba orando, me decía: solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos y los cobardes se quedan. Cuando usted piensa como ser humano en la carne, dice: bueno, pues, ¿para qué voy a ir a una iglesia a adorarle si de todos modos estoy en pecado, si de todos modos estoy en desobediencia? Pero aquí no es eso, amados hermanos. San Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, no es tus pensamientos, sino los pensamientos de Dios. Uno solamente tiene que hacer lo posible de hacer la voluntad de Dios, amados hermanos en el Señor. ¿Por qué? Porque el que va a dictar la sentencia, el que va a abrir los libros, es nuestro Padre celestial, que seremos juzgados en ese día cuando Cristo venga con poder y gloria a levantar a su pueblo por segunda vez. Entonces, amados hermanos en el Señor, esta palabra es para los cristianos, para todos aquellos que no conocen la palabra de Dios, para todos aquellos que quieran escucharlo, amados hermanos del Señor. El Señor nos da una oportunidad
para servirle, para buscarle, amados hermanos en el Señor. Pero una de las cosas más tremendas que la palabra de Dios dice que nos dio Cristo, el Señor nos dio albedrío para poder, amados hermanos en el Señor, decidir qué camino llevar. Si el camino ancho o el camino angosto. Si el paraíso de Dios o el infierno. Son dos caminos, amados hermanos en el Señor, que nosotros debemos de caminar. Sea el bueno o sea el malo, pero Dios te dé albedrío. Por eso nos dejó la palabra del Señor para guiarnos, amados hermanos en el Señor. La palabra está hecha de estatuto, de mandamiento y decretos. Y nosotros no podemos ir en contra de la palabra del Señor, amados hermanos, sino hacer la palabra del Señor, amados hermanos en el Señor. Hay veces nos pasa, amados hermanos, que flaqueamos en la fe, flaqueamos en el caminar del Señor. Pero dice la palabra del Señor que Dios da fuerza al cansado y levanta las manos paralizadas y a los pies los endereza. Entonces, amados hermanos en el Señor, lo único que debemos de hacer es buscar más a Dios, amados hermanos, aferrarnos, amados hermanos. Hay veces, no sé si usted le ha pasado que entre más le buscas a Dios, hay más ataque, más tentación, hay muchas cosas, amados hermanos en el Señor, en el camino del Señor, porque es tan angosto, amados hermanos. Pero por eso, lo más hermoso de nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, le habló a su discípulo: me voy pues a preparar un lugar para vosotros. Donde yo esté, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero dijo también: no los dejaré huérfanos. Dice: no les voy a dejar huérfanos. Les rogaré al Padre para que envíes al Espíritu Santo, al Consolador, que esté con cada uno de nosotros hasta los últimos tiempos. Entonces, amados hermanos del Señor, es un Dios amoroso, un Dios poderoso, un Dios que envió al Espíritu Santo para que nos ayude en nuestras debilidades, nos ayude para gemir delante del Padre por nosotros, amados hermanos en el Señor. Eso es lo más hermoso de Cristo Jesús, que nos dio esa promesa, amados hermanos en el Señor. Por eso aquí dice, la palabra del Señor nos habla, dice: os no conocí. No, dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí Jesús se refería a su Padre, que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Vemos, amados hermanos, que aquí en la tierra mucha gente dice amar a Dios, pero estamos lejos, hay veces, de Él. Nos vamos apartando con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Pero poderoso es Dios, amados hermanos en el Señor, que Él quiere que nosotros, amados hermanos en el Señor, vengamos a los pies de Cristo, nos entreguemos de todo corazón. Por eso dice la palabra del Señor, amados hermanos en el Señor: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice que el que hace la voluntad del Padre, así como Cristo hizo la voluntad de su Padre, así le dice al ser humano nuestro Señor Jesucristo, que no todo entrará al reino de los cielos, mas el que haga la voluntad del Padre, el que le adora, el que le busca, amados hermanos en el Señor. Y dice, y sigue diciendo la palabra del Señor: y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Sí, amados hermanos, ciertamente Dios nos usa, Dios usa a sus siervos. Pero aquí dice, amados hermanos, si no vivimos una palabra digna, una palabra recta delante de la presencia del Señor, nuestra voluntad hacia el Padre, no vamos a entrar al reino de los cielos. Porque aquí mismo Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día, muchos me dirán: Señor, no profetizamos en tu nombre. Porque en hacer los milagros aquí en la tierra, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo, no es el ser humano que lo hace, sino lo hace nuestro Padre Celestial por medio de su Santo Espíritu, amados hermanos en el Señor. Por eso usted puede hacer milagros si Dios lo usa, usted puede hacer prodigio, puede hacer muchas cosas, pero si no buscamos realmente, no hacemos, vivimos como dice la palabra del Señor, de nada nos va a servir, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios,
y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, es como un reclamo hacia el Señor. Pero el Señor no tiene la culpa de eso. La culpa de todas esas cosas es nosotros, amados hermanos, por no hacer la voluntad, por no cuidarnos, por no estar en obediencia. El Señor nos da la oportunidad. Aquí dice que aquel día, Él lo está profetizando, porque así va a ser, amados hermanos. Aquel día muchos dirán, no hicimos tantas cosas en tu nombre, pero el Señor nos da la oportunidad de venir a sus pies, amados hermanos en el Señor, venir y a que nos arrepintamos, amados hermanos, para obtener derecho del árbol de la vida eterna, porque fue un pacto de sangre que se hizo en esa cruz del Calvario por medio de Cristo Jesús, amados hermanos. Entonces dice la palabra del Señor, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué, amados hermanos en el Señor? Porque hacedores de maldad, ¿por qué? Porque hacían lo bueno y hacían lo malo. Como el pueblo de Israel cuando, amados hermanos, dice la palabra del Señor, que claudicaban, se iban a los cerros altos, le daban adoración, ¿verdad? A los árboles, a las diosas, a los dioses que habían de antes, y luego venían a Dios, se arrepentían una vez más y venían. Hoy mismo estamos pasando eso, amados hermanos, pero hoy será diferente, amados hermanos en el Señor, porque en aquellos tiempos pues no había, verdad, resurrección, porque Cristo no había venido, pero ahora sí, amados hermanos en el Señor. Mismo la palabra de Dios en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4 en adelante dice, porque los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hemos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, donde en las nubes, dice la palabra del Señor, enviará sus ángeles de los cuatro ángulos de la tierra. Entonces se reunirán, dice, en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es, amados hermanos, buscar y luchar por nuestra salvación, porque la salvación es personal, individual. Todos daremos cuenta, pequeños y grandes, delante de la presencia del Señor. Por eso dice la palabra del Señor, poderoso es el Señor. Entonces le dirá, nunca os conocí, apartado de mí, a hacedores de maldad. ¿Por qué, amados hermanos en el Señor? Porque la Biblia no se le puede quitar ni se le puede poner, sino tenemos que hablar conforme a la voluntad del Señor. Por eso dice la palabra del Señor, nos habla, ¿verdad? Que Él nos da la oportunidad de entrar por la puerta. Dice en ese mismo versículo 13, 7, 13, dice, entrar por la puerta entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Pocos son los que la hallan. Es tan tremendo esta palabra, amados hermanos, entrar por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Verdad que nos dice que la puerta ancha entran muchos, amados hermanos, pero la puerta estrecha entran pocos? Dice que son pocos, son los que la hallan. Sí, porque pues muchos se esfuerzan, muchos quieren caminar, quieren entrar, amados hermanos en el Señor. Por eso dice la palabra del Señor aquí mismo en 7:7, dice, pedid os dará, buscad os hallará, llamad os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Se le abrirá. Dice, ¿quién es el hombre que hay que vosotros que si su hijo pidiere pan le dará una piedra? O si pide pescado le dará una serpiente. Dice, pues vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas y vuestros hijos, cuando más o menos nuestro Padre está en los cielos, dará buenas cosas a los que pidan. Así que todas las cosas que quisiereis en el nombre que haga en vosotros, así también hacerlo vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Qué hermoso es el Señor, que Dios sabe dar buenas cosas, amados hermanos. Por eso tenemos que buscarle, alabarle y bendecir su santo y bendito nombre.